Adrián Espinosa. Interna Por Flores. eso. ¿Qué le puedo decir sobre eso? Solo menos Noeli Fuertes. 625. No, claro, tu foto. Naomi García. Chécate, creo que 345. 375. Ya lo hizo. Valentina Gómez Jurado. Bueno, yo también. ¿Cuánto? No sé Cristian qué Buena. Más de 3. Paula Llerena. ¿Cómo te paso por 30 décimas? ¿Qué son 30 décimas? Karen Moreno. Presenta. ¿Qué es el nombre? Christopher Pila. Es bien, pues el nombre. Yadira Ponce. No, pues es tu nombre. Ah, exacto. Gabriel Roya. Obviamente. ¿Cómo vas a escribir Giuseppe? Amira Sierra. ¿Qué haces? Eric Suárez. Melanie Tirita. Kevin Vinuesa. Lenin Vinuesa. Andreina Azul. ¿Qué cosa? Es certificado. Pero había ayer. No, Puedes recordar, por favor. Bueno, sí. ya. ¿Estás enfermo? Sí. Vamos a rato ver ti. Ya. Bueno, vamos a seguir con la semana fácil. Vamos a hablar de 3 temitas muy puntuales, pero recapitulemos un poquitito del tema de la semana anterior. Estuvimos hablando de enfermedades infecciosas, principalmente de las vías altas, teóricamente simples, pero en las cuales cometemos un montón de errores. La primera, y sobre todo la más importante, el uso inapropiado de los antibióticos. Recordemos, rinofaringitis es exclusivamente viral, por lo tanto, nunca antibióticos. Lo que predomina aquí son los síntomas de la nariz: congestión nasal, rinorrea, estornudos, picazón de la nariz, con ligero malestar general y molestias, entre comillas, de la garganta. Siempre son virales, por lo tanto, no tratamiento antibiótico, paracetamol, AINES, descongestionantes atópicos o sistémicos. Acabó. En la faringitis aguda, si bien es cierto, el 90% de las faringitis son virales en el adulto, un 10% pueden ser bacterianas. Y para apoyarnos en el diagnóstico teníamos los criterios de Centor modificados o los criterios de Fever. Entonces, estos criterios nos iban a ayudar a definir: ¿este paciente es una infección bacteriana o es un paciente con una infección viral que únicamente merita tratamiento sintomático? Entonces, recordemos que la ausencia de tos, la presencia de neuropatías dolorosas, la presencia de exudados, la edad apropiada y la presencia de fiebre elevada pueden ser sugestivos de infección bacteriana, en cuyo caso el antibiótico de elección será la penicilina o amoxicilina. O los macrólidos, pero con más precaución debido a las altas tasas de resistencia bacteriana. La ricofaringitis, por otro lado, por contrapartida, también es viral. En el adulto, por lo menos, no requiere tratamiento con antibiótico. Y aquí habíamos mencionado una particularidad: si el paciente requiere de su voz o trabaja a partir de su voz, está indicado el uso de un ciclo corto de esteroides, sí, prednisona principalmente. En caso contrario, el tratamiento es el mismo: analgésicos, descongestionantes nasales, y el síntoma predominante aquí es la disfonía. La faringitis era el dolor de garganta. A veces están un poquito difusos los cuadros, sí, porque tienen una mezcla y una cosa de otra cosa, pero el mensaje aquí clave es: casi nunca es antibiótico. Muy puntualmente el antibiótico, explicándole al paciente que el tratamiento no es que va a hacer que los síntomas duren menos, sino que simplemente los va a tolerar de mejor manera mientras duran. ¿Cuánto duran? Habitualmente 5 o 7 días, aunque la tos pueda extenderse un poquito más allá. Ahora sí vamos a enfocarnos en, si bien es cierto, causa faringitis, pero requiere una investigación un poquito más exhaustiva, porque la influenza es más que una gripecita fuerte. Es un proceso clínico que tiene alto potencial pandémico y que al ser que se le atribuyen varias muertes todos los años, principalmente en poblaciones o muy jóvenes o de riesgo, muy adultos. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito de la influenza. La influenza es lo que los gringos llaman la flu y lo que nosotros deberíamos llamar gripe. Sí, nosotros decimos gripe, habitualmente es el resfriado común, y la influenza es la que realmente es la gripe común. Entonces la influenza es una enfermedad viral.
causado por un virus de ARN que tiene el mismo nombre, es el virus de la influenza. Tenemos diferentes tipos de influenza, pero en los seres humanos al menos los que son patógenos son la influenza A, que es la peor de todas, y la influenza B. Entonces la influenza tiene alto potencial patogénico, de hecho ya hay algunas pandemias mundiales que han sido causadas por influenza, la gripe española por ejemplo, o la más cercana, la H1N1 del 2009, y es el candidato número 1 a la próxima pandemia. Entonces, ustedes van a decir, profe, ¿por qué la influenza tiene esta capacidad tan grande de generar pandemias? Porque, al igual que lo que pasa, por ejemplo, con otros virus tipo VIH, durante la replicación del virus existen muchas mutaciones por error en la producción, sobre todo de los antígenos, lo cual les confiere ciertas diferencias que hacen que nuestro sistema inmune no haciendo que nos enfermemos con facilidad y que año a año el virus de la influenza sea distinto. Todos los años tenemos que actualizar la vacuna del virus porque el virus va equivocándose en la replicación viral y generando subtipos distintos. ¿Ya? Actualmente los dos tipos de influenza que más se encuentran circulando es el H1N1, que es el responsable de la pandemia, o bueno, mejor dicho, el responsable de la pandemia del 2009, y el H3N2. Ya. Pues ustedes van a decir, ¿y dónde vienen estas H y estas N? Pues la H es la hemaglutinina viral y la N proviene de la neuronimidasa, que son dos proteínas de la superficie del virus. ¿Para qué les sirven estas proteínas? Pues la hemaglutinina, acuérdense, es para la invasión a las células. La hemaglutinina se utiliza, o el virus utiliza la hemaglutinina para adherirse a nuestras células del epitelio respiratorio e invadirlas. En cambio, la neuronimidasa es para lo contrario, es para que la célula, para el virus, una vez que ya se ha replicado, fuera a abandonar la célula e ir a infectar células nuevas. Entonces, este es el encargado de la invasión y este es el encargado de la expulsión del virus. ¿Por qué son tan importantes? Porque ya les dije, primero, la hemaglutinina y la neuronimidasa mutan, presentan subtipos distintos año a año, lo cual le confiere al virus gran potencial patogénico, y por otro lado son el principal target de los medicamentos específicos para tratar esa enfermedad. Entonces por eso son muy importantes. Hablando ya un poquito de la influenza B, pues bueno, hay una sola variante que circula en la actualidad que se llama variante Victoria. Y la principal diferencia de esta es que la severidad sobre todo suele ser bastante menor que la influenza A. Es decir, la influenza A es mucho más patogénica, es mucho más agresiva y suele causar más enfermedad extrarrespiratoria. En cambio, la influenza B pues, suele ser más leve y muchas veces no se diagnostica o queda infradiagnosticada porque parece un resfriado común más. Porque normalmente es más leve, entonces el paciente no consulta, se toma un antigripal y se fue. Al igual que otros virus respiratorios, la influenza es estacional, suele aparecer en las épocas de invierno, principalmente en los países que tienen las 4 estaciones, y en nuestro país es típico en los meses de noviembre, diciembre y enero. Son los meses en los que mayor cantidad de influenza se diagnostica. Típico, fiestas de Quito, toditos con influenza. Navidad, toditos con influenza. Entonces es un virus estacional que habitualmente se presenta entre diciembre y noviembre, y el tipo B suele aparecer habitualmente entre marzo y abril. Estamos ya pasando más bien la época de las influencias varias. ¿Cuál es el tiempo de incubación de la influenza? El tiempo medio son 2 días, pero el tiempo es realmente entre 1 y 4 días a partir del contacto. Si tu compañero de la universidad que estaba tosiendo y estornudando, si tú estuviste en contacto con él el lunes en la mañana y probablemente para el martes al mediodía, máximo el miércoles, tú también ya tendrás síntomas de influenza. La influenza es mucho más contagiosa que el resfriado común,
Por lo tanto, las probabilidades de tener la enfermedad después de haber entrado en contacto con un paciente sintomático son bastante bajas. Entonces, acuérdense, tiempo medio, 2 días, incubación completa entre 1 y 4 días. Problema: el paciente es contagioso desde 24 horas antes de presentar los síntomas hasta 5 o 7 días después de los síntomas. Es decir, el periodo de ventana de contagio es bastante alto. Y esto es un dato muy importante porque muchos pacientes te van a preguntar: ¿y hasta cuándo soy contagioso? ¿Cuándo ya no me debo poner mascarilla? ¿O cuándo debo tener contacto con mis familiares que tienen alguna condición precisamente? Entonces la respuesta es hasta 7 días después. Problema: los niños y los inmunodeprimidos pueden ser contagiosos incluso más tiempo, incluso 2 semanas. Entonces mucho cuidado con los niños, sobre todo porque ellos suelen contagiar a sus papás en las casas y pues ya los papás pasan a ser nuestros pacientes. Entonces el tiempo medio de contagio entre 5 a 7 días después de que el paciente haya empezado con los síntomas, incluso 24 horas antes de que el paciente esté sintomático. Entonces cuando el paciente ya empieza como que me voy a enfermar, como que ya me siento mal, ahí ya está contagiando el virus de la influenza. Pero ahora sí, con esto en mente, ya sabemos cuál es el responsable, ya sabemos cómo se transmite, cuánto tiempo es contagioso. Ahora sí vamos a ver la clínica, los síntomas. Vamos a simplificar un poquito. Los síntomas son iguales: congestión nasal, rinorrea, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta. Pero aquí hay 2 características que son muy importantes conocer. Primero, los síntomas suelen ser de carácter explosivo. Entonces el paciente se manda la típica: doctor, estaba bien hasta ayer y de la nada me empecé a sentir pésimo, me duele el cuerpo, es como que un camión me ha pasado por arriba. Entonces los síntomas no son graduales, que empezó con moquito, después le empezó a doler la garganta, no, empezó de uno, el paciente se empezó a sentir pésimo, le dolía el cuerpo, le dio fiebre, le dio mocos, le dio tos. Los síntomas son explosivos. Y si los síntomas son iguales al resfriado común, ¿cómo podemos diferenciarlos y sospechar de influenza? Por la intensidad de los síntomas. Si bien es cierto, los síntomas son iguales, tiene mocos, tiene tos, tiene dolor de garganta, los síntomas son súper más fuertes en comparación a una gripecita o un resfriado común convencional. Es decir, el malestar del cuerpo sobre todo suele ser muy intenso. El paciente se manda la típica: doctor, siento que me ha pasado un camión por arriba, me duele hasta el pelo y me duele absolutamente todo. Sí, me duele la garganta horrorosa, tengo una tos súper intensa y sobre todo, lo más importante a diferencia del resfriado común, la fiebre. En este caso el paciente suele tener fiebre que supera los 39 grados. Es una fiebre súper alta. El resfriado común generalmente puede causar fiebrecita porque habíamos dicho 38, 38,2, la febrícula, lo que llamaríamos febrícula. Sin embargo, si tú ves que tu paciente tiene 40 temperaturas, eso no es un resfriado común. Piensa en COVID o piensa en influenza. Entonces esa es la principal señal que te hace realizar la prueba de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Entonces recuerden, la fiebre, la intensidad y el resto de los síntomas son los mismos, igualitos. Entonces ya con esto claro, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Aquí, en este caso, sí necesitamos una prueba complementaria que nos ayude a confirmar la presencia de influenza. Y en nuestro medio disponemos principalmente de 2 pruebitas. La prueba de antígenos virales, que generalmente es la que solemos realizar a nuestros pacientes porque es una prueba relativamente rápida, te la entregan en 30, 40, 45 minutos como mucho, o la prueba RT-PCR. ¿Sí? Que como ustedes ya conocen es una prueba más costosa, más compleja, ¿sí? Aunque el procedimiento es más o menos lo mismo. Sin embargo, mejoramos tanto sensibilidad como especificidad. Entonces, un examen que a todas luces es mejorcito que los antígenos,
pero desde el punto de vista práctico, generalmente la primera prueba que nosotros elegimos son los antígenos virales, influenza, influenza A. Y con esto podemos confirmar el diagnóstico. Y ahora sí viene lo más importante, el tratamiento. La diferencia de lo que ocurre con el resfriado común, lo que ocurre con el coronavirus y otros virus respiratorios, para la influenza sí tenemos un tratamiento específico. Es un antiviral, de hecho son varios tratamientos, pero vamos a enfocarnos en uno que es el que tenemos disponible aquí, que es un bloqueador de la neuranimidasa viral, que es el oseltamivir. Que es el famoso Tamiflu. Se puso de moda por ahí en el 2009 porque le acusaban a la Roche, propietario del Tamiflu, de haber creado la pandemia de la influenza para que poder vender su medicamento antes de que venza la patente. ¿Será cierto o no será cierto? Nadie lo sabe, pero así decían los conspirantes. Entonces, hoy en día seguimos utilizando el oseltamivir. Tamiflu, de hecho, ya casi no hay. Existen otras marcas comerciales. Vamos a administrar una dosis de 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. ¿Qué es lo que hace el fármaco? Como ya les dije, el fármaco bloquea la neuranimidasa, es decir, si bien es cierto el virus invade las células del hospedador, se replica en las células de la mucosa respiratoria del hospedador, pero no puede salir de la mucosa del hospedador. Se queda encapsulado, encarcelado dentro de las células de la mucosa respiratoria. Entonces, haciendo que a la larga, si bien es cierto el virus se replica, no pueda seguir repitiendo su ciclo en otras células porque se quedó encerrado. Pero viene la pregunta que tal vez es la más importante. Doc, ¿y qué pacientes deberían recibir oseltamivir? ¿O qué pacientes no deberían recibir oseltamivir y hasta cuándo? Pues aquí vamos considerando varios puntos. Primero, el oseltamivir es efectivo si se toma en las primeras 48, máximo 72 horas de inicio de los síntomas. Como la pastilla del día después. Ya te pasaste los 3 días de nada, ya no te tomas vitaminas para decirle que ese embrión que está ahí no se va a desarrollar. Aquí tampoco te sirve, como una excepción. Si los pacientes tienen un episodio severo, puede iniciarse incluso después de las 72 horas. Y profe, ¿cómo tendría el paciente un cuadro severo? Si es que tiene una miocarditis por influenza, si es que tiene una pericarditis por influenza, si tiene una neumonía por influenza, no importa que los síntomas hayan empezado hace más de 72 horas, esos pacientes todavía se pueden beneficiar. En el resto de pacientes, no. En el resto de pacientes, 48 y 72. No, una pregunta. ¿48 y 72 horas después de la exposición o de los síntomas? Del inicio de los síntomas, porque no siempre está clara la exposición. Sí, entonces el paciente muchas veces dice, no, la verdad es que no recuerdo haber entrado en contacto con nadie. Capaz que fue en la misa del fin de semana. Capaz. Entonces, como tú no tienes certeza, dice, puede empezar a sentirte mal el lunes. Los lunes, martes, miércoles. Ahí empezamos a contar los días de síntomas. ¿Ya? El tratamiento dura 5 días y la evidencia nos dice que tal vez no sea prudente dar tratamiento en pacientes con síntomas leves y sin comorbilidades. Porque en estos pacientes no se ha demostrado realmente que la eficacia del tratamiento sea buena o que, en pocas palabras, el tratamiento realmente ayude para algo. Si el paciente tiene síntomas leves y es un paciente joven sin enfermedades concomitantes, pues a lo mejor el tratamiento no es necesario porque como sin tratamiento el paciente va a seguir contagiando y si el paciente no tiene síntomas graves, pues ¿para qué se toma? Tal vez con un paracetamol podría ser suficiente. Para el resto de pacientes, sí, pacientes adultos mayores, niños muy pequeños, pacientes con diabetes, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, sí o sí tratamiento. Y sobre todo si es que el paciente está con enfermedad severa, neumonía, miocarditis, pericarditis, etc., sí o sí empezamos el tratamiento. ¿Cuánto tiempo lo mantenemos? Ya dijimos, son 5 días. Principales complicaciones que nos puede traer la influenza, como ya les dije, la principal es la neumonía.
Y aquí van a escuchar un término que seguro les suena, el famosísimo patrón en vidrio deslustrado o patrón en vidrio esmerilado. Eso no es algo patognomónico del COVID, sino es algo patognomónico de las enfermedades virales. Pues así como veíamos ese patrón de vidrio esmerilado en la neumonía por COVID, en la neumonía por influenza también vamos a ver el mismo patrón en vidrio esmerilado. Entonces, aquí un error muy común que cometemos y que debemos evitar. El paciente que viene con neumonía e influenza, automáticamente le damos antibióticos porque ya tiene una enfermedad viral, perdón, una enfermedad bacteriana del pulmón, una neumonía bacteriana. Y no siempre. En muchos de los casos la neumonía no es causada por una sobreinfección por bacterias, sino es causada por el propio virus de la influenza. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Por el patrón. Si normalmente cuando llevamos neumonía la semana que viene, vamos a ver que cada bacteria tiene un patrón más o menos característico que a veces nos ayuda a reconocer cuándo es un neumococo, de una Klebsiella, de un estafilococo, de un gram negativo, como la E. coli, por ejemplo. En este caso, el patrón es característico y es estas alteraciones en vidrio deslustrado subpleurales, que se localizan justo por debajo de la pleura. Entonces ahí en ese caso no antibióticos sino oseltamivir, incluso así el paciente tenga ya más de 5 días de síntomas, o 3 días de síntomas, o 4 días. Y otras complicaciones, como habíamos dicho, sobre todo en personas jóvenes, nos interesa mucho la pericarditis viral. La influenza es un agente causal de miocarditis viral, que ya vimos esto en las semanas previas y lo volveremos a tocar en la próxima semana. Entonces, profe, si es que el tratamiento no es para todos, ¿la vacuna debería ser para todos? Y la respuesta es tampoco. En el tema de la vacunación, tenemos que entender dos cosas. La vacuna es anual. Por lo tanto, no, yo sí me vacuné. ¿Cuándo se vacunó? En el 2020, ahorita me vacuné. Pues técnicamente no estás vacunado porque las cepas del 2020 seguramente nada tienen que ver con las cepas del 2026, por ejemplo. Pues la vacuna es anual. Y segundo, la vacuna debería ser para los grupos de riesgo, no para población general. Y es algo que pasa mucho en nuestro país. Vemos que los pacientes que tienen riesgo muchas veces no se vacunan por falta de disponibilidad y los pacientes sin riesgo son los primeritos vacunados. ¿Sí? Porque no quieren enfermarse, porque como la influenza es fea, pues se van a vacunar para que no pasen la influenza. ¿Sí? Pues normalmente los grupos de riesgo deberían ser los primeros que reciban la vacunación. ¿Sí? Cuando referimos grupos de riesgo decimos mayores de 65 años, pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes con algún grado de inmunocompromiso, personal de salud, y los cuidadores. Doctor, yo vivo con mi mamita que tiene 80 años, ¿será que me vacuno? Tú sí. Tú tienes que vacunarte porque tú serías probablemente el vehículo para transmitir la infección a tu paciente de 80 años que no sale de su casa más que a comprar en la tienda. Pero tú sí sales a trabajar todos los días y encima eres profesor de escuela. Entonces tienes que estar vacunado. Pero si el paciente no tiene estas características de riesgo, no tiene hijos, vive solo, no vive con sus papás y no tiene ninguna enfermedad, pues no hace falta que sea. Y tercera cosa antes que me olvide, y esa es una pregunta frecuente de los pacientes. Doc, pero igual no me vacuno porque como el año pasado me vacuné, igual me enfermé de la influenza, pues no sirve la vacuna. El objetivo de la vacuna no es evitar la transmisión, sino es evitar formas graves de influenza. Igual que el COVID. Entonces, sí, esto hay que decirle al paciente, tienes razón. Es probable que incluso después de la vacunación te hayas enfermado o hayas tenido síntomas flu-like, pero el objetivo de la vacuna no es evitar que te enfermes, sino es evitar que te mueras por la influenza. Entonces el objetivo es que no te dé neumonía, que no te dé, por ejemplo, una miocarditis o cosas así, sino simplemente que curses lo más suave posible. Doc, ¿y cuánto me van a durar estos síntomas dolorosos que tengo? Pues habitualmente duran 7 días.
La tos suele durar entre 2 y 3 semanas y el síndrome de fatiga postviral puede durar incluso 1 o 2 meses después del influenza. ¿Qué es esto del famoso síndrome de fatiga postviral? Es eso que el paciente te va a decir: vea doc, desde que me dio la influenza paso con sueño, estoy cansado, tengo dificultad para concentrarme, antes corría 10 kilómetros 3 veces a la semana y ahora después del 5.º kilómetro ya no avanzo. ¿Qué será que está pasando? Esto se llama síndrome de fatiga postviral y se debe al estado proinflamatorio persistente que queda después de la infección. No es grave, no se va a morir de eso el paciente. Sí hay que explicárselo de que es parte del proceso de recuperación de la influenza, así como es parte del post-COVID que decíamos, por ejemplo, ¿sí? Que va a persistir durante un par de semanas y que esos síntomas progresivamente se van a ir solitos. ¿Sí? Entonces aquí dentro de la clínica vamos a poner fatiga postviral que puede durar incluso hasta 3 meses. Y por otro lado, el último síntoma de la influenza que se va es la tos. La tos puede persistir entre 2 y 4 semanas en promedio, e incluso más. Hay pacientes que les dio influenza en diciembre y que siguen tosiendo, se les va la tos. Entonces son cositas que tienes que explicarle muy bien a tu paciente, o cosas por las que el paciente va a venir a la consulta. Dice: doctor, estoy cansadísimo, me dio una gripe fortísima hace unos 2 meses y sigo pero muerto. ¿Qué será? Hágame exámenes. Salvo que encuentres un factor de riesgo, no deberías hacer exámenes porque forma parte del síndrome de fatiga postviral. ¿Tiene alguna característica distintiva en los laboratorios? Nada. El paciente le hace los exámenes y está completamente normal, pero él sigue muy cansado, sigue fatigado. Entonces, no siempre merece una investigación, salvo que te diga: doctor, estoy cansado, he perdido peso, sudo las noches, pero ya es otro tipo de doctor. Ya. Antes de avanzar, ¿dudas, preguntas sobre influenza? ¿O estamos claros? Entonces acuérdense, es estacional para nosotros. Octubre un poco, pero principalmente noviembre y diciembre son los meses más fuertes para influenza. Siempre la reconozco porque los síntomas son explosivos y la intensidad de los síntomas es muchísimo mayor que una gripecita normal. El tratamiento es oseltamivir después de haber confirmado con una prueba de antígenos o una prueba PCR, y el tratamiento no es para todos. Si el paciente tiene síntomas leves y no tiene comorbilidades, tratamiento sintomático. En todos los demás casos, sí oseltamivir, principalmente dentro de las 48-72 horas iniciales, excepto en pacientes con enfermedad severa, como por ejemplo los que desarrollan neumonía, en los cuales sí podemos empezar el tratamiento después de la epidemia. ¿Cuánto tiempo es contagioso el paciente? En promedio, 5 o 7 días. Y aquí hay otra cosita importante y con esto terminamos. El paciente dice: doc, ya me tomé el tratamiento, ¿será que ya tomando el tratamiento dejo de estar contagioso? La respuesta es no, pero en pacientes con tratamiento consideramos que ya no están contagiosos después de 24 horas sin fiebre. Entonces eso es una buena señal para que el paciente sepa hasta cuándo permanecer aislado. Si es que ya pasó más de 24 horas sin fiebre y sin tomar paracetamol, ibuprofeno y esas cosas para la fiebre, si es que ya tienes más de 24 horas sin fiebre, seguramente ya no estás contagioso. Entonces ya puedes romper el aislamiento y retomar tus actividades cotidianas. Con un excepto: niños e inmunocomprometidos. En el resto de pacientes, sí. Paciente joven, 25 años, que cursó una influenza así media más o menos, le dieron oseltamivir y ya lleva más de 24 horas sin fiebre, pues ya puede retomar sus actividades normales y romper el aislamiento. Entonces son las cositas que generalmente los pacientes más te preguntan en la consulta y que a veces nos pasamos por alto. Muy importante explicarle el tiempo de transmisión, explicarle los síntomas podoinfecciosos que va a tener y la necesidad de que si es un grupo de riesgo, incluidos nosotros, tenemos que vacunarnos todos los años contra la influenza. Si es que no es un grupo de riesgo, pues que deje la vacuna para los que realmente sí la van a necesitar. Que no se consuman todas las vacunas como suelen hacer. Listo. Y veis por ahí: no, el ministerio no me quieren vacunar, es mi derecho, que no sé qué. No te quieren vacunar porque no eres grupo de riesgo. ¿Sí? No es que estén negando el derecho a la vacuna, sino porque hay que priorizar y elegir sobre el resto de la población aquellos pacientes que van efectivamente a requerir la vacunación.
No tú que tienes 30 años y que no tienes ninguna profesión de riesgo y que pues lo que no quieres es enfermarte porque como la gripe de hombre es fuerte, pues no quieres no enfermarte de eso. Ya, pues. Si hay la gripe de hombre, por si acaso, no sea así. ¿Qué es? No se puede comprar sería con el sticker del Patricio con el este. Ya. Pues ahora sí, vamos al tema más chévere de todo. Vamos a hablar de sinusitis ahora. Hablamos del parinodentalitis. Ya, listo, chicos. Entonces, voy a tratar de ser lo más puntual y lo más pragmático posible con este tema. Eso no significa que solamente vayan a estudiar de los apuntes como están haciendo, sino que la idea es que se queden con esto que vamos a conversar porque es lo que más les va a ayudar a diagnosticar y tratar la influenza. La sinusitis. Obviamente lo tienen que profundizar con el material adicional, pero quédense con estas ideas fundamentales que les van a ayudar. Primera idea clave de sinusitis. Más del 90% de las sinusitis son no bacterianas. Por lo tanto, sinusitis no es igual a antibiótico seguro. ¿Sí? Que la gran mayoría de pacientes, tristemente, algunos colegas también piensan que porque el paciente ya tiene sinusitis, ya tiene que recibir antibiótico. Y la respuesta es no, porque el 90% son no bacterianas. Y en el paciente adulto solamente un 10% se puede atribuir a la presencia de bacterias. ¿Qué bacterias? Pues principalmente en el caso del adulto, el estreptococo, neumonía y el hemófilos influenza. No se confundan el hemófilos influenza, que es una bacteria, con el virus de la influenza, que es un virus. No son lo mismo, llevan el mismo apellido que es influenza, pero no son lo mismo. El hemófilos es una bacteria y el otro es un virus. Puede parecer obvio, pero hay profesionales de la salud que cuando el paciente le da influenza ponen como diagnóstico infección por hemófilos influenza. Entonces, nada que ver. Pero no es el único, puede haber otros virus como por ejemplo la Moraxella catarrhalis, otras bacterias, Moraxella catarrhalis, entre otros. Pero lo más importante en el adulto es este. ¿Ya? Pues primera idea, claro. Rompamos el mito de sinusitis es igual a antibiótico, porque 9 de cada 10 sinusitis son o virales o alérgicas y nada tienen que ver con infecciones bacterianas. En el otro 10% de los casos nos vamos a preocupar principalmente por el estreptococo, que es el más importante. Siempre nuestro antibiótico tiene que estar con estreptococo en mente. Sí, voy a elegir el antibiótico pensando que el adulto tiene sinusitis por estreptococo. En el niño suele ser el hemófilos influenza, principalmente el hemófilos tipo B, pero en el adulto es el estreptococo neumonía. ¿Cuáles son los criterios clínicos para definir si un paciente está o no está con sinusitis? Pues al igual que en la pericarditis, en la sinusitis se tienen que cumplir por lo menos 2 de los siguientes 4 criterios. Entonces el primer criterio nos dice que tu paciente tenga congestión u obstrucción nasal. El segundo criterio nos dice que el paciente tenga rinorrea o en su defecto goteo retronasal. Tercer criterio, aquí nos mencionan que el paciente tenga dolor facial. Obviamente en la región de los senos paranasales, los senos maxilares, los senos frontales. Y cuarto, que el paciente tenga hiposmia o anosmia.
Entonces, si el paciente tiene 2 de estos 4 criterios, ya podemos afirmar que tiene una sinusitis aguda. Pero, profe, ¿cuándo es sinusitis aguda? Porque yo también he escuchado que es sinusitis crónica. Sí, definimos al paciente con sinusitis aguda aquel que tiene síntomas que han durado menos de 4 semanas. ¿Cuándo es crónica? Pues es crónica, los síntomas han durado más de 12 semanas. Y todo lo que esté en la mitad lo podemos llamar como subagudo. Entonces es la diferenciación temporal que tenemos de sinusitis. 2 de 4 criterios, si ha durado menos de 4 semanas, la llamamos sinusitis aguda. Y las sinusitis agudas, el 90% son de etiología no bacteriana. Pero, profe, ¿y cuándo yo sospecho de bacterias? Porque si bien es cierto, 9 de cada 10 son virales, unita sí va a ser bacteriana. Igualito que en la faringitis. En la faringitis decíamos 9 o 95% de los casos son virales y el 5 o 10% son bacterianos. Y ahí teníamos los criterios de Centor para guiarnos a pensar en bacterias. Y aquí también tenemos 3 criterios clínicos que nos pueden ayudar a pensar en que la infección es de origen bacteriano y que requiere antibióticos. Y esto es importante porque en esto se basa toda nuestra práctica, ¿no? Cuando el paciente se manda la pregunta, doctor Lenin, ¿me va a dar antibiótico? El doctor Lenin dice, ¿será que le doy antibiótico por si acaso? ¿No? Entonces, ¿cuáles son los criterios claros para decir que sí le voy a dar antibiótico? Criterio número 1, que la evolución de los síntomas sea mayor a 10 días. Si el paciente tiene más de 10 días con estos síntomas, seguramente es bacteriano y por lo tanto el doctor Lenin sí le va a dar antibióticos a su paciente. Entonces, no, sí se amerita, démosle nomás el antibiótico, ya no es un por si acaso, sino la evidencia nos muestra que todo cuadro que dure más de 10 días son probablemente de origen bacteriano. Por lo tanto, bacteria. Enseguida la primera bacteria es Streptococcus. Segundo, el paciente que tenga el doble empeoramiento. Y para esto acuérdense de la joroba de los camellos. ¿Ya? El paciente estaba asintomático, se puso malito, empezó con síntomas, estaba mejorando, ya casi estaba asintomático y vuelta, se puso mal otra vez. Entonces la típica del paciente que dice, doctor, empecé como con una gripecita hace unos 3 días, sí estaba con moquitos, me estaba doliendo un poco la garganta, ya me estaba poniendo mejor y vuelta me empecé a sentir mal, otra vez me dio fiebre, otra vez estoy congestionado, me duele la cara. Muy probablemente la infección viral inicial sentó las bases para que las bacterias puedan proliferar y generar una infección en seno paranasal. Por lo tanto, se dice doble empeoramiento, considero de que el paciente tiene un proceso bacteriano. Así lo voy a justificar en esta clínica. Paciente con doble empeoramiento, criterio de uso de antibióticos. Y el tercer criterio es que el cuadro sea severo desde el principio. Que el paciente tenga más de 39 grados de temperatura o, en su defecto, que presente fiebre por más de 3 días. Entonces, si tu paciente tiene alguno de estos 3 criterios, no todos, uno de ellos, el que sea, indica que estaría probablemente dentro de ese 10% de casos en los que la infección sí es de origen bacteriano. Y por lo tanto, sí le tengo que dar tratamiento. Ya, hasta aquí, ¿estamos claros? Ya, cuidado con mandar antibióticos a los pacientes. Y vamos a un segundo error muy común en la práctica clínica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico? No necesito tomografías, no necesito radiografías, no necesito exámenes de laboratorio. El diagnóstico de sinusitis es clínico. Entonces, profe, ¿en qué pacientes les hago el TAC? ¿En qué pacientes sí le hago la tomografía? Si tú sospechas que la sinusitis no es aguda, sino es crónica, de hecho en los criterios diagnósticos de sinusitis crónica está el criterio imaginológico del TAC. En aguda no. Entonces, si la duración de los síntomas es más de 3 meses, hazle tomografía, pero en ese caso ya no es una sinusitis aguda, sino ya es una sinusitis crónica. ¿Y en qué otros casos hago tomografía? Si es que sospechas de que el paciente pueda tener alguna complicación de su sinusitis.
Por ejemplo, una celulitis periorbital. Es decir, que la infección ya no está en el seno paranasal, sino que ya invadió la aorta. En este caso, sí. En este caso lo puedes hacer. Hay otro criterio que también te dice que se debería aceptar cuando las sinusitis son recurrentes. ¿Y por qué? Porque en pacientes que tienen sinusitis recurrentes generalmente se debe a que tienen algún tipo de alteración anatómica que está favoreciendo la infección del seno paranasal. Tienen el tabique muy desviado, unos cornetes gigantes que están bloqueando el ostium, en fin. Entonces, si el paciente tiene sinusitis recurrentes, puedes pedirle ataque. Pero si es un único episodio en un paciente joven sin sinusitis recurrentes, no necesitas tomografía. Entonces, el diagnóstico es netamente clínico. ¿Sí? Incluso hoy en día los seguros privados ya no te están cubriendo las tomografías que son hechas para la sinusitis aguda. ¿Sí? Ellos justifican claramente que la evidencia dice que no hay que hacerlas y por lo tanto si tú la pediste, mira quién las paga porque ellos no lo pagan. Entonces recuerden ese detalle. Entonces ya una vez hecho el diagnóstico, vamos ahora sí al tratamiento. La cosa más importante del tratamiento no son los antibióticos, son los lavados nasales o la irrigación nasal. Entonces el paciente te va a decir, doctor, ¿será que me tengo que hacer nebulizaciones? La respuesta es, no son nebulizaciones, lo que en este caso te conviene es el lavado nasal. Pues vas a agarrar el suerito fisiológico, el Marimer, el Bizar, el que quieras, y te vas a dar en la nariz un montón de chorros como si no hubiera un mañana, hasta que sientas el sabor salado en la boca y te suenan los mocos. Que salga toda la secreción posible que se encuentra tapada en los senos paranasales. O de plano, se compran esos que son para lavar la nariz, que son incluso eléctricos, que pones una manguerita y sale por el otro lado. Ya. Entonces la idea es la misma, que el moquito que está ahí atrapado sale. Entonces la parte más importante del tratamiento no es el antibiótico, es la irrigación nasal. ¿Qué otro tratamiento ha mostrado gran eficacia para el control de la sinusitis? Los corticoides nasales. Entonces en nuestro mercado tenemos 3 corticoides nasales disponibles. Los de primera generación, como la beclometasona, y los de segunda generación, que tenemos la mometasona y la fluticasona. De la fluticasona tenemos 2 tipos. La fluticasona fumarato, propionato, y la otra es fluticasona, sí, fumarato, propionato y fumarato. ¿Ya? Beclometasona, mometasona y fluticasona. Ya vamos a ahondar un poquito más en esto después, quédense con esa idea muy general de que estos son los principales corticoides nasales que tenemos. ¿Ya? Ya. ¿Qué otro tratamiento utilizamos en sinusitis? Los antihistamínicos, sobre todo si es que hay alergia sobreañadida. Si es que el paciente dice, doctor, yo tengo rinitis alérgica y ahora estoy con sinusitis después de una gripe fuerte que me dio. Entonces, para esos pacientes en particular, los antihistamínicos nos van a servir muy bien. Incluso les podemos adicionar un descongestionante como la pseudoephedrina. Profe, yo una vez que me enfermé de sinusitis me dieron fluimucil, me dieron acetylcisteína. ¿Sirve? La evidencia nos dice que sí, que hay datos clínicos de que podría ser de utilidad, sin embargo no para todos los pacientes. Sería útil sobre todo en aquellos pacientes en los cuales las secreciones son muy viscosas y con el lavado nasal o con la irrigación nasal no salen con facilidad. Ahí sí, acetylcisteína.
Y si la sinusitis es viral, probablemente ahí te quedaste. Existe irrigación nasal, diste corticoides, diste antihistamínicos, y si el paciente lo requería, acetilcisteína. Pero si tu paciente es del 10% de pacientes que tienen una infección bacteriana, pues el quinto paso en esta lista sería el uso de los antibióticos. Y para esto vamos a utilizar la amoxicilina con ácido clorhídrico. La dosis en el adulto es 875 sobre 125 miligramos cada 12 horas por 5-7 días máximo. Como ustedes ven, el tratamiento ahora es mucho más corto de lo que nos recomendaban los días anteriormente. Antes era típico, si tenía sinusitis, 14 días de antibiótico. Ya se ha visto de que eso en realidad no es tan efectivo, que no aporta beneficio clínico adicional a las pautas cortas, pero que sí aumenta el riesgo de complicaciones como por ejemplo diarreas vinculadas a los antibióticos, infección por Clostridium, etcétera, etcétera. Entonces 5 o 7 días de amoxicilina ácido clavulánico son suficientes. Profe, el paciente tiene alergia a la penicilina, pero es una alergia leve, no es una alergia anafiláctica. ¿Qué alternativa tengo? El uso de cefuroxima o de cefpodoxima. ¿Ya? Si tiene alergia a la penicilina, pero es una alergia anafiláctica, como es una alergia anafiláctica, yo sé que no le puedo dar ni penicilina ni cefalosporina. Entonces aquí sí viene la siguiente opción, que es usar o doxiciclina en cuyo caso la dosis son 100 miligramos cada 12 horas, o podemos utilizar las quinolonas respiratorias, como la levofloxacina. $500-750 miligramos una vez al día. Entonces el antibiótico va a depender básicamente de las características del paciente, pudiendo utilizar cualquiera de esas tres familias. Vamos a utilizar amoxiclavulánico, que es la primera línea, es el gol estándar, podríamos decir así, para el tratamiento. Si es que el paciente no tolera o es alérgico a la penicilina, pero no a las cefalosporinas, cefuroxima y cefpodoxima. Y si es alérgico completamente a los beta-lactámicos, una tetraciclina como la doxiciclina o una quinolona respiratoria como la levofloxacina. ¿Por qué no podemos aquí macrólidos? ¿Por qué no la tratamos con claritromicina y eso? Porque la resistencia del estreptococo y del Haemophilus a los macrólidos es súper elevada. Entonces, salvo que no tuviéramos otras opciones, que hubiéramos demostrado que la bacteria es sensible a los macrólidos, no deberíamos utilizar ni claritromicina y muchísimo menos doxystromicina para tratar a un paciente con sinusitis. El tratamiento de la sinusitis de elección es amoxiclavulánico. Siempre con clavulánico, nunca sola. Acuérdense que la amoxicilina sola la utilizábamos en amigdalitis o faringoamigdalitis bacteriana, pero en sinusitis vamos a utilizar amoxicilina con ácido clavulánico siempre. ¿Ya? Listo. Entonces, sinusitis, ¿está claro? ¿Clarísimo? Ya, acuérdense de eso sobre todo. Si es que algo se tiene que recordar así como con más énfasis es esto. ¿Qué paciente con sinusitis debe recibir antibióticos? La respuesta es todo aquel paciente que tenga más de 10 días de síntomas, todo paciente con sinusitis que haya tenido un doble empeoramiento, es decir, se sentía mejor y se volvió a sentir mal, o todo paciente que empiece con un cuadro severo, con fiebre de más de 39 o que lleve más de 3 días continuos con fiebre. Si tu paciente con sinusitis cumple uno de esos 3 criterios, se ganó el antibiótico. Caso contrario, vas a llegar solo hasta el punto 4 dentro del tratamiento. Le vas a hacer lavados nasales, le vas a dar corticoides nasales, antihistamínicos, y si es que el moco está muy espeso y no sale con facilidad, acetilcisteína. ¿Ya? Pero sobre todo esto. ¿Ya? No puede haber tratamiento de sinusitis si el paciente no se lava la nariz. Tiene que lavarse la nariz.
Hay otra cosa que tienen que acordarse siempre, no tomografía en sinusitis de red. Listo. Y para terminar, yo sé que no es un proceso infeccioso, pero es un proceso que es muy prevalente en la práctica cotidiana y que también tenemos que saber manejar con facilidad, que es la rinitis alérgica. ¿Ya? Entonces, la rinitis alérgica, como su nombre indica, es un proceso mediado por IgE. Como ustedes ya conocen, la fisiopatología de todas estas enfermedades mediadas por IgE empiezan desde la sensibilización inicial, es decir, el paciente, cuando va a desarrollar alergia, cuando está desarrollando la alergia, por ejemplo, llega el polvo a su nariz, entra en contacto con las células presentadoras de antígenos. Esas células presentadoras de antígenos se las presentan a los linfocitos B a la final. Los linfocitos B van a fabricar una inmunoglobulina específica frente al alergeno, al polvo, al pelo de tu gato o al polen, etc. Pero la siguiente vez que tú entres en contacto con el pelo del gato, ya no tiene que volver a repetirse el ciclo de que venga por el presentador de antígenos, que active el linfocito T, llegue el linfocito B y toda la historia, sino que directamente activa los mastocitos. Entonces es un proceso prácticamente automático. Tú sabes que en esa casa hay un gato porque la nariz te empezó a moquear y te empezó a picar. No has visto todavía el gato, pero ya sabes que hay un gato. Hay un gato, ¿cierto? Sí, el gato está por allá dormido, pero tu nariz ya detectó automáticamente que había un gato y empezó a moquear. ¿Por qué? Porque la respuesta es inmediata. Apenas llega el antígeno, apenas había una pelusa volando en el ambiente, ya generó que los mastocitos degranulen. Entonces es un proceso así, automático. Y producto de la granulación, de la degranulación, mejor dicho, se libera una sustancia que de seguro la conocen, que se llama histamina. Y la histamina es encargada de desencadenar toda la respuesta que ocurre a nivel de la nariz del paciente. Es la que causa la picazón, que te hace quitas con la nariz y te frotas. Es la que causa que te empiece a motear la nariz como una llave abierta. ¿Sí? Es la que causa que los ojos te lloren y que te pongas chinito, chinito, chinito. O que empieces a toser como loco. Entonces, cada vez que entres en contacto con el alergeno, dígase pelo de gato, dígase polen, diga polvo, se produce inmediata y automáticamente la liberación de histamina, que es lo que genera los síntomas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en la rinitis alérgica, cualquier fármaco que bloquea la histamina, es decir, los antihistamínicos o los famosos antialérgicos, son los que van a frenar la degranulación de los mastocitos o evitar que la histamina se una a los receptores en la mucosa que causa el moqueo, la picazón de los ojos y todo eso. ¿Ya? Es una enfermedad muy común. Sí, seguro que de la gran mayoría de todos nosotros somos riníticos. La gran mayoría. Es una enfermedad que hoy en día está cada vez en aumento y que forma parte del cuadro atópico, junto con el asma, justo con la dermatitis atópica. Profesor, ¿significa que un paciente que tiene rinitis alérgica también podría tener asma? Sí, suele ser lo habitual que un paciente con asma tenga rinitis, que un paciente con rinitis tenga asma, o que un paciente asmático tenga rinitis y dermatitis. Entonces, lo que llamamos en su conjunto, el paciente es atópico. De hecho, el asma, la rinitis y la dermatitis atópica son la misma enfermedad, tienen la misma fisiopatología, pero afectan a sitios distintos. Pero hacen exactamente lo mismo. El asmático, el que tiene asma alérgico, en lugar de que empiece a tener mocos y picazón en la nariz, tiene tos y se le cierra el pecho. ¿Sí? El paciente con dermatitis atópica entra en contacto con el alergeno y enseguida se le pone la piel roja, se le hacen ronchas, picazón y engrosamiento cutáneo. Pero es la misma enfermedad y funciona igualito. Presencia de alergeno, mastocito, histamina. Tal cual. ¿Ya? Si es que Full. Aprovechando la pregunta de la compañera,
las atopias son hereditarias. ¿Ya? Entonces, como dice su compañera, si sus papás tienen rinitis alérgica o tienen asma, lo más seguro es que tú tengas alguna de ellas, si no es todas. Si tus dos papás son alérgicos, los dos, seguro que tú serás el doble de alérgico en comparación a tus papás. Este es un proceso que es 100% hereditario. Sí, entonces, si ustedes son asmáticos, pues no se junten con otra persona asmática porque pobres hijos. Se van a hacer el doble de exacto. Eso no lo sabían mis papás y me toca aguantarme a mí. Ni modo, me toca. Entonces ahora en la primera cita preguntan, oye, ¿eres asmático? ¿Tienes rinitis? Sí. Ni modo, me gusta estar rechazado. Entonces la historia clínica primero de ¿va a funcionar o no va a funcionar? Vamos a la parte más importante de la rinitis. Ya más o menos todos sabemos cómo se presenta, ya pasemos cómo son los síntomas, ya sabemos que esto es hereditario, pero vamos a lo más importante y lo que trae a nuestro paciente a la consulta. Doctor, ¿cuál es el tratamiento para eso? Y el tratamiento va a depender de varios factores, pero principalmente de cómo tú estratifiques la severidad o cómo clasifiques la enfermedad. Entonces, ¿cómo clasificamos la enfermedad? En base a dos criterios. La temporalidad, es decir, puede ser infrecuente o frecuente. Decimos que la rinitis es infrecuente cuando los síntomas son menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas. Y decimos que los síntomas son frecuentes o incluso persistentes cuando el paciente tiene más de 4 días con alergia en la semana o tiene más de 4 semanas de síntomas continuos. Y la segunda forma de clasificarlos es por la intensidad de los síntomas, por la limitación funcional que puedan acarrear los síntomas. Y para esto yo tengo la rinitis leve y la rinitis moderada o severa. Y aquí, para no hacernos mucho lío, vamos a quedarnos con una frase muy clara. Si es que los síntomas del paciente no limitan su funcionalidad, leve. Y si los síntomas limitan la funcionalidad del paciente, moderada o severa. ¿Qué me refiero con limitan? Por ejemplo, el paciente, el niño, por ejemplo, no puede jugar con sus amiguitos porque si va a jugar se le tapa la nariz y no puede respirar. Entonces, ¿qué hace el niño? Deja de jugar. Entonces, automáticamente libre. El paciente no va a clases al siguiente día porque en la noche se le tapó la nariz y no pudo dormir nada. Limita su funcionalidad. La oficina del paciente es fría, un poquito polvorienta, húmeda, y el paciente no puede ir al trabajo porque la nariz se lo impide. Hay una limitación. Entonces, cualquier cosa que diga el paciente, no puedo hacer X cosa por la alergia, automáticamente lo transforma en una enfermedad severa. Así sea una cosita que tú digas, no es tan importante. Puede que sí. El paciente, doc, no puedo salir a un bar con mis amigos porque en el bar la gente fuma y mi nariz se me tapa automáticamente y no puedo respirar. Por lo tanto, aunque quiero salir con mis amigos, no puedo. Los síntomas son limitantes. No salgas, quédate en la casa jugando play. No, porque para el paciente es importante salir con sus amigos al bar a tomar unas cervezas, pero no puede porque el ser una zona de fumadores le limita su actividad, en este caso recreativa. Entonces, si la pregunta se responde con un sí, me limitan mis actividades, independientemente de lo que sea, la consideramos como moderada o severa. Entonces, si yo considero estos 4, y como ustedes son súper fans de la investigación, recordarán la tablita de 4x4, de 2x2, perdón. Vamos a poner una tablita de 2x2 con los diferentes síntomas. Vamos a conjugar las variables. Esta variable con esta variable. Entonces, paciente con cuadro infrecuente,
más síntomas leves, infrecuente más síntomas severos, frecuente más síntomas leves, infrecuente más síntomas leves y frecuente más síntomas severos. Entonces, si el paciente tiene una rinitis alérgica infrecuente y con síntomas leves, el tratamiento de elección serán los antihistamínicos de segunda o de tercera generación. Bien, pues aquí la lista es súper grande. Empecemos desde los segundos, que es la loratadina. Tenemos la cetirizina. O tenemos a los de tercera generación como la desloratadina, la levocetirizina, que es el famoso Degraler. Y tengo otros fármacos que son un poquito distintos como la bilastina, que es el Bilaxten, la fexofenadina, que es el Alegra, la rupatadina, entre otros. Es decir, aquí tienes una lista súper larga de antihistamínicos para elegir y todo va a depender mucho del perfil de tu paciente y de los efectos adversos de los fármacos. Lo que sí te dice la bibliografía claramente es para esto no antihistamínicos de primera generación porque son sedativos y pueden generar alteración cognitiva de tu paciente. Es la típica que el paciente está esperando como un sueño medio bobo. Sí, es porque te tomaste clorfenamina, ¿no? Entonces siempre antihistamínicos de segunda. Si al paciente le dan sueño los antihistamínicos de segunda, pues utiliza los de tercera o utiliza los antihistamínicos como la dilastina o la fexofenadina, que es el Alegra. Entonces ese es como que el más fácil, que muchas veces el paciente ya ni va al médico porque sabe que únicamente le da alergia cuando se expone al pelo del gato. Sí. Y como no tiene gatos y a veces cuando va a la casa de sus amigos que tienen gatos le da alergia, solamente cuando vaya a la casa de los amigos se va a tomar la loratadina o la cetirizina. Entonces, o por ejemplo se va de viaje a Europa en época de primavera y ahí le da alergia. Pero como aquí no tenemos primavera como tal, aquí casi nunca tiene alergia, entonces no necesita ningún tratamiento adicional a demanda un antihistamínico. Ahora, ¿qué hacemos cuando los síntomas son severos? La elección aquí van a ser los corticoides nasales. Entonces, ¿cuáles? Tenemos, ya dijimos, la beclometasona, que es de primera generación, y los de segunda generación, que es la mometasona o la fluticasona. Sí, yo sé que van a decir, profe, pero hay más que la triamcinolona, yo no sé qué es esto. Sí, pero estamos hablando de los que podemos conseguir aquí en nuestro mercado. Los otros desafortunadamente no están. Entonces tenemos que trabajar con estos que son los que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental de la beclometasona con la mometasona y la fluticasona? La absorción sistémica. Los corticoides de primera generación tienen mayor tasa de absorción sistémica, es decir, pasan más a la sangre y pueden generar más efectos adversos sistémicos. Incluso hay casos reportados de supresión del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales con el uso de la beclometasona nasal. Pero tiene la ventaja del costo. Son medicamentos que son relativamente económicos. Por ejemplo, una beclometasona te podría estar costando entre 6, 7 hasta $9 el tratamiento para el mes, en comparación con los de segunda generación. Los de segunda generación, como la mometasona y la fluticasona, se absorben muy poquito, casi nada a la circulación. Se tienen que administrar menos dosis, pero la diferencia es el costo. Por ejemplo, una fluticasona por primato te puede estar costando unos $25, $30, a diferencia de la beclometasona que costaba $6. Pero la ventaja en cuanto a dosificación y a efectos adversos sistémicos es gigante. Entonces no digo que no se utilicen los de primera generación, de preferencia deberíamos usar los de segunda y dejarlos de primera generación para cuando no tengamos otro. El paciente dice, vea doctor, yo no tengo ni para el almuerzo y yo estoy llamando un fármaco de $25, que con eso como una semana, pues dije nomás.
Entonces no te compras el de 25 y compras el de $6, aunque los efectos adversos sean menos. ¿Ya? ¿Qué hacemos si es que los síntomas son frecuentes o intermitentes, pero si serían síntomas frecuentes pero leves? ¿Qué hacemos si los síntomas son frecuentes y leves? Lo mismo. Corticoide. Yo sé que me van a decir, profe, ¿qué pasa si es que el paciente tiene síntomas infrecuentes pero severos que no mejora con los corticoides? ¿Cuál es la segunda línea? Más antihistamínicos orales. ¿Sí? Entonces ya no le vas a dar solamente la mometasona en la zona X, sino que le vas a sumar en la zona X más una levocetiricina. Entonces eso lo haces en caso de que, si bien es cierto, los síntomas son infrecuentes, pero cuando vienen con todo, agregas al corticoide le agregas un antihistamínico. Y cuando los síntomas son frecuentes pero leves, los manejas solamente con corticoides. Aquí el de elección va a ser el laflupionato. ¿Por qué? Porque se administra una sola vez al día. Entonces, en cuanto a adherencia para el paciente es mucho mejor, porque solamente se pone un puff en cada fosa nasal en las noches y se acabó el problema. Los dos puffs cada 12 horas o un puff cada 12 horas. En este caso es un puff cada 24 horas y se acabó el día. ¿Y qué hacemos cuando hay episodios frecuentes o permanentes con síntomas severos? Aquí la respuesta es utilizar corticoide nasal más antihistamínico nasal. Es antihistamínico nasal, no es antihistamínico por integral, es el antihistamínico nasal. ¿Cuáles tenemos aquí? Pues los corticoides nasales que ustedes ya conocen, que tenemos la fluticasona y la mometasona, que ya suelen venir asociados a los antihistamínicos nasales, que es la olopatadina o la acelastina. Entonces ya vienen en sprays nasales de dosis fija. Es decir, no le tienes que dar un spray de fluticasona y un spray de olopatadina, sino que ya vienen en el mismo spray nasal. Un nombre comercial de esto, por ejemplo, el Momate AZ, que es mometasona con acelastina, o el Rialtris, que es mometasona con olopatadina. ¿Cómo se utilizan estos? 2 puffs cada 12 horas. Casi siempre es 10, 5, 10, 20, 68. Son las 10. Pero casi siempre 10. Pero quédense con la idea de todo lo que tenían en INA, cetiricina, loratadina, lopatadina, 10. Todo lo que empieza con levo o con des, 5. Y lo que se llama de otra manera, aquí son 12. Profe, pero el paciente con síntomas severos no respondió al tratamiento. ¿Qué hago? Puedo utilizar un ciclo corto de 5 días de corticoide sistémico. Prednisona. Pero solamente si es que no te responde al tratamiento bien estructurado con antihistamínicos nasales y corticoides nasales. Profe, ¿y en qué casos derivo el paciente al alergólogo o al otorrino? Cuando tu paciente tiene síntomas persistentes y severos, a pesar del tratamiento apropiado, o requiere demasiados rescates con corticoides sistémicos frecuentemente. Entonces, en esos casos va al alergólogo o va al otorrino. Si es que tú ya con la medicación que está aquí en la tablita lo pudiste controlar, no hace falta que lo vea el otorrino. Con esto tú lo mantienes controladito. Si los síntomas son leves e infrecuentes, antihistamínicos orales. Si son severos e infrecuentes, corticoides nasales. Y si no responden, le sumen un antihistamínico por vía oral.
Si los síntomas son frecuentes o persistentes y leves, lo manejas con corticoides, principalmente en la fluticasona propional. Y si el paciente tiene síntomas frecuentes y severos, corticoides más antihistamínico nasal y rescates cortos con corticoides sistémicos escasos. ¿Cuándo derivo? Cuando el paciente no responde apropiadamente al tratamiento o cuando hay alteraciones anatómicas evidentes. Por ejemplo, los cornetes nasales grandototes que tú dices, si no te operas vas a seguir teniendo síntomas. Cuando el paciente tiene el tabique severamente desviado, o en aquellos pacientes en los que requieran cursos recurrentes de corticoides sistémicos para controlar sus síntomas, porque a ese paso les va a terminar dando Cushing a los pobres antes de que se controle sus rinitis alérgicas. Y obviamente, aunque suene obvio, pero la parte más importante del tratamiento es evitar el desencadenante. ¿Sí? Si el paciente le da alergia cuando entra en contacto con los gatos, pues tristemente no debería tener gatos, porque va a seguir teniendo ese problema siempre. Si es que el paciente le da alergia, por ejemplo, al exponerse al polvo o a la pintura, tiene que dedicarse a cualquier otra cosa, excepto a trabajos de construcción, por ejemplo. ¿Sí? Si es que al paciente le da alergia a los desinfectantes, el cloro y etcétera, pues lo que menos tiene que hacer es trabajo de limpieza porque va a tener problemas. ¿Sí? Incluso eso lo van a ver en medicina ocupacional, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen asma alérgico. Muchas veces desde medicina del trabajo toca pedir que cambien las actividades del paciente porque si no su alergia lo va a matar. Entonces el paciente ya no puede ser operador, sino a lo mejor tendrá que hacer algún tipo de trabajo de oficina, trabajo gerencial dentro de la misma empresa. ¿Ya? Pero eso ya lo ven en medicina. De rinitis alérgica, dudas, preguntas, inquietudes, o estamos súper claros. Entonces acuérdense, la primera pregunta es: ¿qué tan severo y qué tan frecuentes son los síntomas del paciente? Si tú te respondes esas preguntas, ya sabes qué es lo que vas a tener que hacer. No es el tratamiento para todos igualito, entonces primero estratifico y clasifico. Y una vez clasifico, tratamiento. Y listo. Entonces el jueves nos vemos para hablar de tos, asma y bronquitis y estamos listos. O sea, no hay preguntas. No, la semana que viene, ya quieran un poco.